Una mujer, tras décadas de servicio, es despedida con un sobrevacío. Camina sola por un sendero nevado, creyendo que su historia ha terminado. Pero en el momento más frío, un gesto de bondad le demostrará que los finales a veces son solo nuevos comienzos. Bienvenidos a Trazando el Camino. Antes de que comience esta conmovedora historia, te invitamos a dejar tu like y a escribirnos desde qué ciudad nos acompañan. Tu presencia en este canal es lo que nos impulsa a seguir trazando estos caminos llenos de vida. El viento arrastraba hojas secas por los corredores de la Hacienda Mendoza, como si el propio lugar quisiera advertir que algo estaba por romperse. Aquellas hojas golpeaban suavemente contra los muros antiguos, dejando un murmullo áspero, casi triste, que recorría los pasillos como un susurro premonitorio. El aire olía a tierra seca y a madera envejecida, y el cielo, cubierto por una neblina tenue, parecía guardar un silencio que pesaba sobre el pecho. Carmen Alvarado, una mujer de cabello gris trenzado con delicadeza, acomodaba con sus manos temblorosas los últimos utensilios de la gran cocina. Sus dedos, gastados por los años y el esfuerzo, se deslizaban con la ternura de quien acaricia una última vez algo que ama demasiado. Su delantal, gastado por los años, cargaba historias que nadie más recordaba. Allí estaban los restos invisibles de mañanas largas, de panés amasados con paciencia, de platos servidos con el corazón. Cada movimiento era lento, casi ritual. Como si ordenar aquellos objetos fuera un modo de despedirse de cada recuerdo sin admitirlo todavía. Había servido allí desde los 17 años. Se entregó por completo, amaneceres, madrugadas, noches sin dormir, todo por un lugar que nunca la vio como familia, aunque ella lo sintiera así. Mientras movía una olla hacia su sitio, un pensamiento fugaz la atravesó. ¿En qué momento dejó de pertenecer? A veces, últimamente, notaba miradas distintas, pasos más fríos, comentarios que rozaban la indiferencia. Pero ella, con su corazón fiel, había preferido no verlo. Pensaba que la lealtad siempre encontraba un espacio donde sostenerse. Ese día, la dueña, Rebeca Mendoza, entró al comedor con pasos elegantes y una sonrisa tan fría como el mármol. El sonido de sus tacones quebró la quietud del ambiente, marcando cada golpe como un anuncio inevitable. «Carmen», dijo con voz fingidamente suave, «los tiempos cambian. Necesito una imagen nueva en la hacienda. Ya contraté a alguien más joven, más dinámica». La anciana apretó el trapo entre sus manos. Ese pequeño gesto revelaba más que cualquier palabra, el miedo, la confusión, la herida que recién comenzaba a abrirse. «¿Es una despedida, señora?», susurró con la voz quebrada. El eco de su pregunta pareció detener por un instante el aire de la habitación. Rebeca extendió un sobre. «No te lo tomes personal. Aquí está tu pago. Has hecho lo que pudiste». Cuando Carmen vio la cantidad, sintió que el corazón se le resquebrajaba. 4 décadas reducidas a unas cuantas monedas. El mundo pareció encogerse, como si todo lo vivido se empañara de pronto. «Gracias por permitirme servir», alcanzó a decir, tragándose el llanto. Sus palabras, tan humildes, se perdieron en la frialdad de un lugar que ya no la reconocía. Nadie la acompañó a la salida. Nadie preguntó si tenía a dónde ir. Ni un abrazo. Solo el portón cerrándose detrás de ella con un sonido seco, como un portazo del destino. Ese golpe de hierro vibró en el aire y en su pecho, marcando no solo un final, sino el inicio silencioso de un camino que todavía desconocía. Mientras se alejaba, el viento volvió a soplar, arrastrando aquellas hojas secas, como si la vida misma le susurrara que, aunque no lo entendiera aún, lo que se quiebra a veces es solo el preludio de algo que está por renacer. Con su maleta desgastada y un abrigo que ya no abrigaba, Carmen tomó el sendero hacia el Valle Bravo, donde vivía su único familiar en el mundo, su ahijado Marcos, a quien había criado como si fuera parte de su alma. El sendero se extendía frente a ella como una línea temblorosa entre montes silenciosos. El suelo crujía bajo sus pasos, y cada piedra parecía recordar su cansancio acumulado. El aire de la tarde era frío, pero no ese frío que se siente en la piel,
sino el que se instala en el pecho cuando uno camina sin saber si será recibido o rechazado. Mientras avanzaba, el viento movía las ramas de los árboles con un susurro que parecía repetir su nombre, acompañándola en esa soledad tan larga, tan conocida. A ratos ajustaba el abrigo sobre sus hombros, como si esa prenda casi inútil pudiera protegerla del temor que llevaba dentro. Mientras caminaba, recordaba su juventud sacrificada. No hubo fiestas, ni amores, ni hijos propios. Todo lo entregó a la hacienda. Todo. Y ahora, con esos pensamientos golpeándola como viejas sombras, sus ojos se nublaron. Veía escenas de su vida pasar como fotografías desgastadas, la joven que fue, la mujer que decidió quedarse, la trabajadora que nadie extrañó el día que se fue. En el camino, la soledad parecía hablarle. Le preguntaba si se arrepentía, si aquel amor entregado a un lugar que nunca la abrazó valió la pena. Carmen no sabía la respuesta. Solo sabía que ahora no tenía más que ese sendero y la esperanza frágil de un reencuentro. Ahora, sin trabajo, sin amigos, sin una familia que le esperara, su esperanza descansaba en que Marcos abriera la puerta y la llamara madrina como antes. Esa palabra era su refugio. La había escuchado tantas veces con cariño, con risa, con inocencia. La imaginó resonando de nuevo, cálida, viva, y un pequeño nudo se deshizo en su garganta. Pero también sabía que la vida cambia, que los niños crecen, que las personas toman caminos que a veces borran los afectos antiguos sin querer. Aún así, avanzó. Porque cuando uno no tiene nada, incluso la menor posibilidad se convierte en un faro. El cielo empezó a oscurecerse mientras el Valle Bravo se dibujaba a lo lejos, como un lugar suspendido entre montañas y recuerdos. Y con cada paso, algo dentro de Carmen se tensaba. No era solo cansancio, era ese temor casi infantil de tocar una puerta y no saber qué encontrará detrás. Pero la vida, caprichosa como toda gran telenovela, tenía otros planes. Y ese presentimiento la envolvía, suave pero inquietante, como un perfume que anuncia una verdad próxima a revelarse. A medida que caminaba, un silencio extraño se apoderó del ambiente, como si el mundo entero se preparara para un giro inesperado. El viento se detuvo, los pájaros callaron, y Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A lo lejos, muy cerca ahora del pueblo, vio una figura que parecía observarla desde un cruce del camino. No distinguía si era amigo, extraño o sombra, pero su presencia quebró la monotonía del sendero y obligó a Carmen a detenerse. Por primera vez desde que salió de la hacienda, sintió que algo importante, estaba a punto de cambiar el rumbo de su historia. Y aunque aún no conocía su nombre ni su propósito, ese encuentro silencioso marcaría el primero de varios hilos que el destino comenzaría a entrelazar, incluso antes de que ella tocara la puerta de Marcos. El camino hacia el pueblo se volvió más estrecho a medida que Carmen descendía por el valle. El aire era frío, húmedo, cargado de un silencio que parecía ocultar algo. Al entrar al pequeño pueblo del valle, las calles empedradas guardaban una quietud que calaba. Las chimeneas escupían hilos de humo y el cielo, cubierto de nubes pesadas, prometía nieve. Con pasos cansados, Carmen se dirigió a la tienda del señor Baltasar. La campanita sobre la puerta sonó con un tintineo que rompió la calma, un sonido leve pero inquietante. Él la vio entrar y su expresión cambió de inmediato, sus ojos se nublaron en un instante, como si una verdad dolorosa hubiera despertado al verla. «Doña Carmen, ¿usted aún no lo sabe?». La pregunta cayó entre ellos como un hilo tenso. «¿Saber qué, don Baltasar?», preguntó con inocencia temblorosa. Su mano se aferró a la maleta, presentimiento inexplicable. El hombre bajó la mirada. «Marcos falleció hace 3 meses. Una enfermedad rara se lo llevó muy rápido. No sufrió, pero ya no está». El mundo pareció desmoronarse bajo sus pies. El aire se volvió pesado, imposible. La esperanza que había sostenido sus pasos durante todo el camino se quebró de golpe. La respiración le tembló en el pecho, incapaz de encontrar ritmo. Carmen cayó de rodillas. Era mi último pedacito de familia, lloró con un gemido que rasgaba el alma.
Sus lágrimas golpearon el suelo como pequeños cristales. Baltasar dio un paso hacia ella, luego retrocedió, sin saber cómo tocar un dolor tan profundo. La nieve empezó a caer, como si la naturaleza quisiera acompañarla en ese duelo súbito. Copos lentos se arremolinaban frente a la ventana, suaves, silenciosos, contrastando con el derrumbe que vivía dentro de ella. Ya no tenía a quien acudir. Ya no tenía un lugar. El pensamiento retumbó en su interior como una verdad cruel e inevitable. El frío del suelo trepó por sus rodillas, recordándole que la soledad puede sentirse como un vacío físico. Estaba verdaderamente sola. Y aún así, algo se movió en el ambiente. Un detalle apenas perceptible, un pequeño paquete sobre el mostrador con el nombre de Marcos escrito a mano. Fechado apenas 6 días atrás. Baltasar lo miró de reojo, inquieto, como si hubiera querido ocultarlo. Un silencio distinto se instaló entonces, casi eléctrico. No era alivio, ni esperanza, pero sí una grieta. Una fisura a través de la cual algo más, algo inesperado, comenzaba a insinuarse. La nieve siguió cayendo. Y el destino, silencioso, parecía preparar un giro que Carmen aún no podía imaginar. Aunque en ese momento no lo supiera, ese día marcado por el dolor no sería el final de su historia, sino el comienzo de un rumbo distinto. Un camino que apenas empezaba a abrirse. Apenas pudo incorporarse y seguir caminando por la carretera desierta. El viento arrastraba remolinos de nieve fina, y cada paso parecía hundirla un poco más en un cansancio antiguo, acumulado. Su respiración se hacía más pesada, el frío implacable le mordía la piel, como si quisiera dejarle marcas del dolor que ya cargaba por dentro. El paisaje alrededor era un cuadro gris, los árboles desnudos, el cielo encapotado, el camino extendiéndose como una línea interminable que no prometía refugio. Y aún así, ella avanzaba, movida por una fuerza tenue, casi instintiva, como quien camina porque detenerse sería rendirse del todo. Hasta que un trote suave rompió el silencio. El sonido llegó primero como un murmullo, luego como un latido cercano que desplazaba el aire helado. Una carreta de madera, guiada por un hombre de mirada profunda y noble, se detuvo frente a ella. Las ruedas crujieron con un gemido bajo, y los caballos exhalaron vapor blanco. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó preocupado. Era don Víctor Cifuentes, un campesino conocido por su bondad, pero también por la tragedia que había marcado su vida. Había perdido a su esposa en un incendio que destruyó parte de su hogar. Su fuerza para seguir adelante era gracias a sus 2 hijos pequeños. Aun con el peso de su historia, había en él una luz discreta, una firmeza cálida que no necesitaba palabras para sentirse. De inmediato bajó y la cubrió con una manta gruesa. El gesto fue tan espontáneo, tan humano, que a Carmen se le humedecieron los ojos sin poder evitarlo. «No deje que el frío le robe el aliento. Venga, súbase. No está sola». El tono no era solo amable, era un rescate. Una mano tendida en el momento exacto en que su alma había empezado a vaciarse. A su lado, en la carreta, viajaban Tomás, un niño de 10 años con mirada alerta, atento a todo lo que ocurría, y María, una niña risueña de 5, que sostenía entre los brazos a una ovejita blanca llamada Dolly, que baló con dulzura al ver a la anciana. Ese balido, suave y cálido, fue como una pequeña chispa en medio de la tormenta. Carmen sintió algo que hacía años no sentía, la sensación de ser cuidada. Una manta sobre sus hombros, un rostro preocupado por ella, unos niños que la miraban sin juicio, sin preguntas, solo con curiosidad y cariño. Su corazón, endurecido por la pérdida reciente, dejó escapar un suspiro tembloroso, como si dentro de ella algo se aflojara un poco. Mientras la carreta retomaba el camino, los caballos avanzaron despacio, abriendo surcos en la nieve. Víctor la observó de reojo, con respeto, como quien reconoce en otro la sombra del dolor. Tomás ofreció una sonrisa tímida. María le extendió una galleta hecha migajas. Dolly apoyó el hocico en su rodilla, buscando calor. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera, Carmen comprendió que el destino es caprichoso,
pero también misteriosamente generoso. Porque a veces, justo después de perderlo todo, aparece una luz donde uno menos espera. Y ella, envuelta en aquella manta áspera pero tibia, sintió que tal vez, solo tal vez, aún quedaba un lugar hacia donde podía avanzar. La carreta avanzaba lentamente por el valle, abriéndose paso entre árboles altos que parecían sostener el cielo gris entre sus ramas desnudas. El viento había amainado, pero aún corría frío, rozando las mejillas de Carmen como un recordatorio de lo mucho que había perdido, y de lo poco que la vida suele explicar antes de rompernos. Mientras avanzaban por el valle, Tomás le ofreció una galleta. El niño la sostuvo entre sus manos pequeñas, esperando con paciencia infantil, como si aquel simple gesto pudiera repararle el alma. María le tomó la mano con total inocencia. Sus dedos tibios se aferraron a los de Carmen, buscando conexión, compañía, afecto sin preguntar nada. Dolly apoyó su cabeza en el regazo de Carmen, exhalando un sonido suave, casi un suspiro animal que parecía decirle: «Aquí está segura». «¿Puedo preguntarle qué la trae por estos caminos?», dijo Víctor, con voz suave. Su tono era respetuoso, pero también cálido, como si entendiera que las palabras duelen cuando se dicen demasiado pronto. Ella suspiró profundamente. Aquel suspiro arrastró años de silencios, de trabajo sin reconocimiento, de despedidas forzadas. Perdí mi hogar, y también a lo último que me quedaba de familia. Víctor guardó silencio un momento antes de hablar. En ese segundo, solo se escuchó el crujir de la madera y el resoplar de los caballos. A veces, cuando el fuego arrasa lo que amamos, también deja espacio para sembrar otra vida. Créame, yo lo aprendí a la fuerza. Carmen bajó la mirada. Sus manos, todavía temblorosas, acariciaron la lana de Dolly mientras una punzada de tristeza le apretaba el pecho. ¿Cómo siguió después de perder tanto?, preguntó Carmen con lágrimas silenciosas. Por ellos, respondió, mirando a sus hijos. Son mi luz cuando todo se vuelve sombra. Había en esa frase una verdad cruda, sencilla y enorme. Una herida convertida en impulso. Una promesa hecha al dolor para no dejarse caer. Se hizo un silencio cálido, de esos silencios que sanan. Un silencio que no exige explicaciones, solo ofrece compañía. Si quiere, continuó él, podría quedarse con nosotros en el refugio del sol, nuestra casa. A mis hijos les hace falta una abuela, y yo creo que usted podría encontrar allí un nuevo amanecer. La voz de Víctor no tembló, pero sí dejó entrever algo más que cortesía, una comprensión profunda, una invitación a renacer, a permitir que el afecto volviera a existir. Carmen sintió un estremecimiento. No era piedad. Era una invitación sincera. Un puente tendido entre dos vidas marcadas por pérdidas distintas, pero igual de devastadoras. Sí, acepto, susurró, con la voz cargada de gratitud. Y mientras la carreta avanzaba hacia un horizonte todavía incierto, Carmen sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez la vida aún guardaba un lugar para ella, un lugar donde no tuviera que despedirse más, sino comenzar a sanar. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y dorados cuando la carreta atravesó el sendero final. El aire olía a leña, a pan tibio y a campo húmedo. El silencio del valle se transformaba en un susurro cálido conforme se acercaban al hogar. Llegaron al refugio del sol al caer la tarde. La luz anaranjada entraba por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el ambiente como pequeñas estrellas suspendidas. La casa estaba desordenada, pero llena de señales de vida, dibujos infantiles en las paredes, pan a medio hacer, juguetes de madera. Ese desorden no era abandono, era presencia. Era familia. Era un caos que daba calor. Tomás ayudó a Carmen a bajar. El niño tomó su mano con la seguridad de quien reconoce un alma buena sin conocer su historia. ¿Va a quedarse con nosotros, señora Carmen? Su pregunta no tenía duda, solo esperanza. Si ustedes me lo permiten, sí, hijo. La palabra hijo salió de sus labios con una suavidad que la sorprendió a ella misma, como si brotara de un rincón antiguo de su corazón. María la abrazó con ternura.
Siempre quise tener abuelita. Esa frase, tan inocente, terminó de sanar algo dentro de ella. Una grieta que había quedado abierta desde la niñez, desde las ausencias, desde las despedidas. Algo se acomodó por dentro, algo que llevaba décadas buscando dónde descansar. En los días siguientes, Carmen tejió mantas, organizó la cocina, preparó sopas que sanaban no solo el cuerpo, sino también el alma. El aroma del caldo llenaba la casa como un abrazo cálido que lo envolvía todo. Los niños la seguían por cada rincón, curiosos, atentos, felices de aprender. Les enseñó canciones antiguas, cuentos sabios y juegos que había aprendido de niña. Sus historias llenaban las noches y se mezclaban con el crujir del fuego en la chimenea. Víctor observaba en silencio cómo la casa recuperaba un latido que había perdido desde la tragedia. La llegada de Carmen era como abrir una ventana después de un invierno demasiado largo. Y en cada risa, en cada plato compartido, Carmen descubría que aún tenía un propósito: amar. Un propósito sencillo, pero tan poderoso que empezaba a reescribir su historia. El refugio del sol se convirtió, sin que nadie lo forzara, en el lugar donde su alma cansada encontraba paz. Y donde un nuevo capítulo, uno que ella jamás imaginó vivir, comenzaba a nacer en silencio, como una semilla buscando luz. Y aunque Carmen aún no lo sabía, alguien más observaría ese renacer muy pronto, alguien cuyo regreso movería nuevamente los hilos del destino. La noche había caído con suavidad, envolviendo el refugio del sol en un silencio cálido, casi sagrado. Afuera, el viento apenas movía las hojas, como si también escuchara el murmullo íntimo que habitaba dentro de la casa. El fuego de la chimenea crepitaba con un ritmo lento, iluminando las paredes con destellos anaranjados. Carmen doblaba mantas en el pequeño salón, cada una oliendo a hogar, a manos pequeñas, a días tranquilos que ella creía perdidos para siempre. Mientras acomodaba las mantas, Víctor se acercó. Sus pasos eran suaves, pero cargaban un peso que se notaba en sus hombros, en la manera en que exhalaba antes de hablar. «Gracias por darle paz a mis hijos», dijo con sinceridad. Su voz llevaba una gratitud profunda, de esas que no se dicen a la ligera. Carmen levantó la mirada. Lo vio a contraluz del fuego, con el cansancio de los últimos años marcado en su rostro, pero también con una ternura silenciosa que poco a poco volvía a asomar. «Ellos me la dan a mí», respondió Carmen, sonriendo suavemente. Y esa sonrisa no era solo un gesto, era una grieta luminosa entre tantas sombras acumuladas. Víctor se acercó un poco más, sin invadir, sin apresurar, simplemente estando. «Si alguna vez siente que no pertenece, mírelos». Víctor señaló a los pequeños, que jugaban con Dolly. Ellos ya la eligieron. Los niños reían con una inocencia que llenaba el aire. Tomás empujaba a Dolly suavemente, fingiendo que la muñeca podía caminar sola, mientras María le cantaba una canción que Carmen les había enseñado días antes. Era un retrato simple, pero en ese instante, para Carmen, era un milagro. Carmen sintió que una lágrima tibia le recorría la mejilla. No la ocultó. No esta vez. Esa lágrima traía años enteros de silencio, de pérdida, de sentir que su vida era una silla vacía en una casa apagada. «Nunca me eligieron antes», confesó. Su voz tembló apenas, como si revelara algo que nunca se había atrevido a poner en palabras. Víctor no apartó la mirada. Y en ese gesto había una calma que sostenía. «Pues ahora sí», respondió él. «Y eso basta». El silencio que siguió no era incómodo. Era un puente hecho de reconocimiento, de heridas compartidas que comenzaban a sanar mutuamente. Los meses pasaron. El invierno se convirtió en un recuerdo lejano, y el refugio del sol comenzó a respirar con una fuerza nueva, casi milagrosa. Cada rincón de la casa parecía despertar, las ventanas dejaban entrar una luz más cálida, el aire olía a madera fresca, y en los bordes del camino crecían flores silvestres que se abrían como pequeñas sonrisas hacia el cielo. El hogar se llenó de flores silvestres, pan caliente y risas inagotables, como si la vida hubiese decidido volver a instalarse allí después de tanto tiempo en pausa.
Tomás comenzó a llamarla abuela Carmen, primero en voz baja, con timidez, como quien prueba una palabra sagrada. Después, con naturalidad, con la confianza de quien ha encontrado un corazón donde descansar. María dormía abrazada a su falda, buscándola cada noche como si fuera un faro que la guiara en sus sueños. Y Dolly no se separaba de ella, siguiéndola a cada paso con ese balido suave que parecía un agradecimiento constante. Víctor, por su parte, recuperó la calma perdida. Carmen lo veía trabajar la tierra con un ritmo más sereno, como si cada surco que abría fuera también una herida que sanaba. Había días en los que él se detenía en medio del campo, respiraba hondo, y miraba la casa como quien vuelve a creer en la luz después de haber vivido demasiado tiempo en la sombra. Y Carmen, aquella mujer que una vez caminó bajo la nieve sin rumbo, ahora encendía el fuego del hogar cada mañana. El simple acto de prender la llama se había convertido en un ritual sagrado, un recordatorio de que aún tenía manos que servían, una voz que enseñaba, una presencia que importaba. Mientras la madera crepitaba, ella sentía que algo dentro de sí retomaba forma, peso, sentido. Había encontrado una familia. No de sangre, sino de destino. Una familia elegida. La vida puede arrebatarnos todo, pero mientras exista un corazón dispuesto a amar y dejarse amar, siempre habrá un nuevo camino por recorrer. Porque a veces la familia no se encuentra, se construye. Y nadie está demasiado roto, demasiado viejo o demasiado cansado para renacer, siempre hay un amanecer esperando al alma que, aun herida, decide seguir adelante. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y seguir caminando con nosotros en Trazando el Camino, donde cada paso guarda una enseñanza y cada historia nos recuerda quiénes somos.